Hola, hola amigos, hermanos, bienvenidos a tu espacio Rincón Apologético. Quien les habla, Abner Cauro, y listos para conversar otro tema de la palabra de Dios en este día. Les invito, por supuesto, y gracias a los que ya lo han hecho, comentado, compartido, a que puedan realizar cualquiera de estas acciones. Son muy importantes, ya sea que le den like, ya sea que hagan su comentario, ya sea que una vez que hayan verificado con las escrituras y visto que lo que está allí es verdad, compartan con sus amigos, familiares, con sus conocidos. No importa que no sean de una iglesia, lo importante es que conozcan la palabra de Dios. Y te digo, ¿por qué es importante que estos temas lo compartas? Porque esto no lo vas a escuchar el sábado cuando vayas a la iglesia, ni el domingo cuando vayas a la misa, o cuando vayas al servicio, al culto del domingo. No lo vas a oír, porque estos temas poco se tratan, poco se comparten con las personas. Así que es bueno que lo veas y también puedas compartirlo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de quién es el Dios verdadero y único. Y recordarán el primer texto con el que empecé el primero de los videos acerca de la deidad. Y que te conozcan a ti, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Pues vamos nuevamente a ese texto. Ese texto dice que la vida eterna, lo dice Jesús, es que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pues bien, este texto ha sido utilizado para decir de que solamente el Padre es el único Dios verdadero. Y es que si nos quedamos nada más con ese texto, pues podríamos decir que es así. Pero no debemos obviar el universo de la Escritura, la totalidad de la Escritura. Y debemos ver qué dice la Escritura también acerca de esto. Por esa razón, la iglesia antes del año 300 y antes que hubiese una iglesia en sí llamada, una institución llamada Iglesia Católica, ya la iglesia que quedó después de los apóstoles se llamaba católica. ¿Por qué se llamaba católica? Porque ellos tomaron ese nombre, y no está mal el nombre que ellos utilizaban, porque significaba universal, porque significa completo. Es decir, que ellos no se quedaban con un solo texto, sino que ellos creían en el universo de la Escritura, en lo que toda la Escritura pudiera decir. Porque su creencia no era un grupito aquí, otro grupito allá que creía diferente, no, sino que donde quiera que estuvieran, todos tenían la misma creencia. En ese sentido, somos católicos. Y entiéndelo bien, no es que quiero decir, no vayan a malinterpretarlo, pero en ese sentido yo soy católico, es decir, creo en el universo de la Escritura, y lo que creo, lo cree la iglesia, nuestra iglesia, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Entonces, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Allí está hablando Jesús. Pero es importante reconocer que esto le está diciendo Jesús, pero Jesús encarnado. Y Jesús encarnado era una unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Era un espíritu divino en un cuerpo de carne. Entonces, ese Jesús, quien estaba hablando aquí en la tierra, estaba hablando como hombre. Y como hombre él dice que te conozcan a ti, porque es la obra que él vino a hacer como hombre, a dar a conocer al Padre, que te conozcan a ti, el solo, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado, o sea, a mí, en otras palabras. Pero estaba diciendo Jesús que solo el Padre es Dios verdadero y que él no era Dios, ningún Dios verdadero, es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura. Para eso es importante conocer quién es el Dios verdadero según la Biblia. Puedes revisar Jeremías 10:10, quien nos dice que Jehová es el Dios verdadero. Y si lees 11, 12, 13, 14, nos habla de que el Jehová creador de todo es el Dios verdadero. Y ya hemos estudiado en otros temas que el Jehová creador, a quien el mismo Padre incluso llama Jehová, es Jesús. Con esto no quiero decir que el Padre no sea el Dios verdadero, pero Jesús también puede ser Dios verdadero, porque Él es ese Jehová creador. Génesis 1:1, Juan 1:1 y todo el capítulo, Colosenses capítulo 1, todos estos textos nos muestran a Jesús creador. Pero debemos ver el resto del universo de la Escritura. 1 Tesalonicenses 1:9 identifica al Padre como Dios verdadero. Y podrías decir hasta ahora nadie ha identificado a Jesús como Dios verdadero. Pero vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Primera de Juan 5:20, este sí lo vamos a leer, porque vamos a ver qué dice la Escritura ahora acerca de Jesús en este texto.
En primera de Juan 5:20 nombra 3 veces la palabra verdadero. Una al Padre y 2 a Jesús. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Jesús vino a darnos conocimiento y discernimiento de quién es el verdadero. Y ya Él lo mencionó, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Padre. Ahí se refiere al Padre, es una realidad. Además estamos unidos con el único que es verdadero. Ya mencionó al Padre, ahora dice que estamos unidos al único que es verdadero. Unidos con su Hijo, Yahshua HaMashiach. En las versiones comunes, unidos con su Hijo, Jesucristo. Ahora dice que es Jesucristo el Dios verdadero. Él es el verdadero Yahweh y la vida eterna. Ahora hablando de Jesús. En este mismo versículo menciona al Padre como Dios verdadero, pero menciona también a Jesús como el único Dios verdadero. Muchos dicen, no, pero no pueden entonces haber dos dioses. Es verdad, no pueden haber dos dioses. Ya lo explicamos en videos anteriores. Existe un Dios, una esencia, una naturaleza que la tiene Jesús y la tiene también el Padre. Por eso dijo Jesús, ¿es que acaso no podéis todavía creer? Juan 10, capítulo 10, versículo 30, que el Padre y yo, una sola cosa somos. Por eso el Padre es Dios verdadero y Jesús también es Dios verdadero. Y cuando digo el Padre me refiero a ese que en este momento llamamos Padre, aunque debemos reconocer, recordarán el video anterior, que nuestro hermano Jesús es también nuestro Padre, porque Él y el Padre una cosa son. Entonces, el Padre es Dios verdadero, pero Jesús es también Dios verdadero. Porque Hebreos capítulo 1 nos dice que Él es la misma imagen y es la misma sustancia del Padre. Porque nos dice que en Él habitó y habita corporalmente la plenitud de la deidad, es decir, de la naturaleza divina. Ahora veamos Dios único. ¿Se refiere Dios único solo al Padre o también hay referencia de Dios único hacia Jesús? En Malaquías 2:10 nos aclara y nos dice que el único es el creador, el que hizo al hombre, nos siguen diciendo los versículos. Es decir, el Dios único es el Dios creador y el que hizo al hombre. Nuevamente vamos, es verdad, el Padre es creador, pero el Hijo, Jesús, también fue el creador y ya esto lo hemos demostrado. Así que cuando habla del Dios único puede referirse tanto al Padre como también puede referirse al que llamamos Hijo. Y aquí les voy adelantando algo porque vamos a estar hablando también en otro tema acerca de esto de hijo. ¿Cómo es que es hijo? Y si es hijo, ¿por qué no es inferior? Sino que está en una condición de igualdad. Ese es un tema que vamos a tratar más adelante, ese título de hijo. Juan 1:18, Jesús identifica, el apóstol Juan identifica a Jesús como Dios único. Y usted puede revisarlo en varias versiones, pero incluso yo lo revisé en la versión de los testigos, de la versión de la Watchtower, la del Nuevo Mundo, de los testigos, porque yo dije, quizá ellos la omiten, ellos lo han cambiado. Y es cierto, cambiaron cierta parte, ya les voy a decir cuál es, pero no pudieron desviar la verdad que está allí de que Jesús es también Dios único. ¿Y cuál es esa verdad? Mira cómo lo dice en la versión de la Watchtower, en capítulo 1, versículo 18. A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Este Dios es Dios único, ya lo dijo Jesús, el Padre. El Dios único o Dios unigénito que está junto al Padre, el Dios unigénito, el Dios único que está junto al Padre, es el que nos ha explicado cómo es Él. Una clara referencia a Jesús como Dios único, que está junto al Padre. No es el Padre, es una persona diferente. Es Jesús, quien también es Dios único. ¿Cuál es el único cambio que ellos le realizan? Que ya les dije a ustedes que ellos se lo habían realizado también en Juan 1, 1 y 2. Que la palabra Dios, aquí ellos la colocan en minúscula. Pero la Escritura nos dice que no hay Dios fuera de Jehová. No hay Dios ni antes ni después, sino que tiene que haber una sola naturaleza divina, que la tienen en igualdad. En este versículo algunos dicen, no, este versículo no puede ser porque nos habla de dos dioses. No, nos está hablando de dos personas que son Dios. E identificando aquí en este momento a Jesús como el único Dios
como el único Dios. Ya mencionamos en las otras pruebas a Jesús como Dios verdadero. Ahora, ese no es el único versículo, hay otros más. Unos identifican a el Padre como único y otros como a Jesús, se los voy a mencionar. Juan 5:44, allí se identifica al Padre como Dios único. Primera de Timoteo 1:17 identifica al Padre como Dios único. Pero también está Judas 1:4. Judas, hermano de Jesús, quien escribe. Miren cómo Judas identifica a Jesús en la carta que él escribe, Carta Universal de Judas. Porque ciertos individuos de lo que se ha escrito hace mucho tiempo, que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente. Gente perversa, que pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje, y niegan a nuestro único amo y Adón Yahshua HaMashiach. Se lo digo como lo dirían las versiones comunes. Y niegan a nuestro único Dios y Señor, Jesucristo. O Jesús el Mesías. Aquí claramente Judas, capítulo 1, versículo 4, identifica a Jesús como único Dios y Señor. Y es importante que utiliza Judas allí la palabra que significa amo y dueño, que en el Antiguo Testamento era Adonai, que era una clara referencia a Dios. Y aquí él la usa para Jesús, el Adón, el amo, el Señor, que ese es el significado también de Elohim. Por eso ha sido traducido también como Dios, Elohim Dios. Y esta otra cita, Judas 1:25, que se refiere al Padre. Pero vemos cómo hay citas que apoyan que el Padre es Dios verdadero y también hay citas que nos apoyan que Jesús es Dios verdadero. Por esa razón dijo Jesús, si no lo creen por lo que lo digo, créanlo por las obras que estoy haciendo. Y por las obras que estoy haciendo, Juan 10:38, espero que conozcan y que crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Y si regreso al versículo 30, y que el Padre y yo una cosa somos. Somos la misma esencia, personas diferentes, pero la misma esencia, la misma sustancia. Y lo repito, eso está en Hebreos capítulo 1, porque muchos no creen esto, pero negarlo es negar la Escritura. Hebreos capítulo 1. Él es la misma imagen, el mismo reflejo, la misma sustancia del Padre. Mis amigos y hermanos, este ha sido el tema de hoy. Esto es conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero. ¿Quién es? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre es, la persona del Padre es Jehová, la persona del Hijo es Jehová, porque el Padre y Él una sola cosa son. Alabado sea Yahweh por sus bendiciones, alabado Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros y por venir a mostrarnos y dejarnos las Escrituras para mostrarnos el camino hacia la salvación, para que lo conozcamos a Él y para que lo conozcamos también a la persona del Padre. Nos vemos, bendiciones, no olviden compartir. Dios les bendiga.